Mi nombre es Hannah Miller y tenía 31 años cuando mi familia decidió en una sola habitación que yo no valía nada sobre el papel. La sala de conferencias era fría de esa manera silenciosa y profesional que los abogados parecen preferir. Una larga mesa de madera, agua embotellada que nadie tocaba. El horizonte de la ciudad enmarcado nítidamente a través de la ventana como recordándonos que la vida fuera de esta habitación continuaría sin importar lo que sucediera dentro de ella. Mi hermana Emily se sentó frente a mí, perfectamente relajada, con las piernas cruzadas, su teléfono boca abajo sobre la mesa como si ya no lo necesitara. Mi madre, Linda, se sentó a su lado, con la espalda recta, la barbilla levantada, luciendo la misma sonrisa serena que usaba en eventos de caridad. Mi padre, Richard, eligió el asiento más alejado de mí. El abogado, Michael Brooks, se aclaró la garganta. Comenzaremos con las distribuciones principales, dijo, abriendo una gruesa carpeta. Antes de que pudiera continuar, mi madre se inclinó hacia adelante. No hay necesidad de alargar esto, dijo suavemente. Mi hija Emily recibirá $30 millones de la herencia de mi padre. Emily dejó escapar una pequeña y controlada respiración, fingiendo estar sorprendida. La sala se llenó de felicitaciones murmuradas, risas suaves, el sonido de un final feliz siendo ensayado. Entonces Michael hizo una pausa, y Hannah, comenzó, ella no recibe nada. Mi madre interrumpió, volviéndose hacia mí. Tu abuelo dejó sus deseos muy claros. Tú elegiste tu propio camino. Esto es definitivo. Sus palabras aterrizaron con calma, con precisión, como si hubieran sido practicadas. Sentí que mi pulso se ralentizaba en lugar de acelerarse. Sin sorpresa, sin incredulidad, solo reconocimiento. Este era el momento en que todo lo que había vivido finalmente tenía un número asociado. 0. Emily me miró. Una mirada rápida que era mitad lástima, mitad victoria. Mi padre miraba fijamente la mesa como si la veta de la madera requiriera de repente toda su atención. Michael vaciló. Solo por un segundo. Lo noté porque mi madre también lo hizo. ¿Hay algún problema?, preguntó ella. Michael cerró la carpeta. Puede que lo haya, dijo en voz baja. Y por primera vez esa mañana, la sonrisa de mi madre se desvaneció. Durante unos segundos después de que Michael habló, nadie se movió. Fue el tipo de pausa que se alarga más de lo debido, pesada e incómoda, como si el aire mismo estuviera esperando permiso para volver a circular. Mi madre fue la primera en recuperarse. No hay ningún problema, dijo, con un tono cortante. Profesional, la voz que usaba cuando quería que una conversación terminara en sus términos. Ya hemos gestionado todo lo que importa. No convirtamos esto en una actuación. Se giró hacia mí lentamente, deliberadamente, como si me ofreciera una última oportunidad para avergonzarme. Bueno, preguntó, ¿tienes algo que decir, Hannah? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Este era el momento en que esperaban lágrimas o ira o un discurso tembloroso sobre la justicia y la familia. Mi madre siempre había creído que las emociones eran debilidades que podías usar contra alguien si esperabas lo suficiente. No le di nada de eso. Estoy aquí para escuchar, dije en voz baja. Eso es todo. Emily frunció el ceño. Estás siendo dramática, dijo, forzando una pequeña risa. Esto ya es incómodo. Solo di lo que sea que vayas a decir. No necesito hacerlo, respondí. Fue entonces cuando lo noté. El sutil cambio en la sala. Mi padre dejó de tamborilear con los dedos. Emily se movió en su silla, su rodilla rebotó una vez antes de que la detuviera. Los ojos de mi madre se entrecerraron solo una fracción. El silencio los ponía nerviosos. Michael se aclaró la garganta de nuevo, pero esta vez no abrió la carpeta que tenía delante. En su lugar, la cerró con cuidado, como si dejara algo a un lado. Señora Miller, dijo, mirando directamente a mi madre. Su padre dejó instrucciones que invalidan los documentos a los que usted hace referencia. La sonrisa de Linda se endureció. Mi padre era viejo, dijo. Firmaba papeles que no entendía del todo. Eso pasa. Michael asintió una vez, reconociendo la afirmación sin estar de acuerdo. Por eso estas instrucciones fueron documentadas, revisadas y selladas bajo supervisión legal.
Significa que está fechado no emparejado en que no está emparejado para las cosas. Se agachó y abrió su maletín. El sonido de la cremallera pareció anormalmente fuerte. Cuando colocó el sobre en la mesa, no fue dramático, sin florituras, solo un grueso paquete de color crema sellado y etiquetado con una caligrafía nítida y familiar. La reconocí al instante. La de mi abuelo. Emily se inclinó hacia adelante. ¿Por qué nunca hemos visto eso antes? Porque, dijo Michael con ecuanimidad. Nunca se suponía que lo vieran. Mi madre empujó su silla hacia atrás y se levantó. Esto es inapropiado, dijo bruscamente. No hay un segundo documento. Si lo hubiera, yo lo sabría. Michael no la miró. Este documento, continuó, fue sellado a petición de su padre. Debía abrirse solo si todos los miembros de la familia inmediata estaban presentes, hizo una pausa, y solo si Hannah estaba en la sala. El color desapareció del rostro de mi madre. Por primera vez desde que había entrado, parecía insegura, no enojada, no ofendida, sino sorprendida. Me quedé en silencio. Y ese silencio, me di cuenta, estaba haciendo más daño que cualquier discusión. Mi madre dio un paso hacia la mesa, con las palmas apoyadas en la madera, como si pudiera detener físicamente lo que estaba a punto de suceder. Esto es innecesario, dijo, su voz elevándose lo suficiente como para delatar la calma que intentaba proyectar. Mi padre confiaba en mí. Sea lo que sea eso, está desactualizado, es irrelevante o está malinterpretado. Michael no respondió de inmediato. Recogió el sobre lentamente, dando a todos una visión clara del sello, la firma, la fecha escrita con la cuidadosa caligrafía de mi abuelo. No está ni desactualizado ni malinterpretado, dijo. Fue preparado menos de 8 meses antes de su fallecimiento, revisado por un asesor independiente y firmado con autorización médica. Emily negó con la cabeza. Eso no tiene sentido, murmuró. El abuelo apenas hablaba de negocios ya. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. No era ira, sino claridad. Hablaba de negocios conmigo. Simplemente no lo hacía donde ellos pudieran oír. Michael rompió el sello. El sonido fue suave, casi educado, pero cayó como el estruendo de un trueno en la sala. A mi nieta, Hannah Miller, leyó. Le dejo el control total de Northshore Capital Group, incluyendo todas las filiales, cuentas y activos mantenidos únicamente a mi nombre. A mi hermana se le cortó la respiración. ¿Qué es eso?, preguntó demasiado rápido. Michael levantó la vista. Una firma de inversión privada que su abuelo construyó discretamente durante la última década. Mi padre finalmente habló. Eso es imposible, dijo. Papá no tenía tiempo para algo así. Él se hizo tiempo, respondió Michael. Y se aseguró de que estuviera separado de las cuentas familiares, las palabras seguían llegando. Esta firma actualmente supervisa inversiones en software de logística, contratos de distribución regional y propiedades inmobiliarias. Su valoración supera la cantidad distribuida hoy. El silencio se impuso con fuerza. $30 millones de repente sonaban a poco. Mi madre se rió una vez, una risa seca y hueca. ¿Esperas que creamos que Hannah posee más que todos nosotros juntos? Michael la miró a los ojos. La propiedad no es una creencia, señora Miller. Es un hecho. Ella retrocedió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Fue manipulado. Dijo ahora más fuerte. Ella lo puso en nuestra contra. No ha cosido. Michael bajó la mirada a la página de nuevo. Él anticipó esa acusación, dijo. Razón por la cual explicó exactamente por qué tomó esta decisión. Tragué saliva mientras continuaba. Soy consciente, leyó, de que Hannah ha sido mantenida a distancia de mí. Visitas canceladas, mensajes sin respuesta, información filtrada. Me han dicho que a ella no le importa. Sé que esto no es verdad. La compostura de mi madre se hizo añicos. Eso es mentira, gritó. Yo lo protegía. Michael no levantó la vista. También he descubierto transferencias de cuentas conjuntas utilizadas sin mi consentimiento, leyó. Cuando hacía preguntas, me decían que ya las había aprobado. Emily se levantó bruscamente.
Esto es una locura. Estás destruyendo a nuestra familia. Finalmente levanté la cabeza. No, dije en voz baja. Vosotros hicisteis eso mucho antes de hoy. Michael dobló el documento con cuidado. Hay más, dijo. Incluyendo pruebas que su padre insistió en que se presentaran si esta decisión era impugnada. La voz de mi madre se quebró en algo crudo e irreconocible. ¿Qué pruebas? Michael metió la mano en su maletín de nuevo y colocó una pequeña unidad negra sobre la mesa. Una declaración grabada, dijo con sus propias palabras. Ese fue el momento en que mi madre dejó de discutir y empezó a entrar en pánico. Nadie intentó detener a Michael cuando alcanzó la pequeña unidad negra. Mi madre había estado gritando solo unos segundos antes, pero ahora estaba congelada, con la boca ligeramente abierta, como si las palabras finalmente la hubieran abandonado. No vas a poner eso, dijo, su voz delgada, forzada. No puedes simplemente emboscarnos con alguna grabación. Michael la miró con calma. Su padre solicitó que esto se mostrara si sus decisiones eran cuestionadas en el mercado dispuesto. Mi padre se movió en su silla. Esto es innecesario, murmuró. Papá tenía días buenos y días malos. Todo el mundo lo sabe. Michael no discutió. Simplemente se dirigió al asistente sentado al final de la mesa. Apareció un ordenador portátil. Se conectó la unidad. La pantalla cobró vida. Mi abuelo llenó el encuadre. Se le veía más viejo de lo que recordaba, más delgado, pero sus ojos estaban claros y enfocados de una manera que no había visto en años. Estaba sentado erguido, con las manos cruzadas, vistiendo una camisa planchada como si estuviera asistiendo a una reunión, no grabando sus últimas palabras. Mi nombre es Robert Miller, dijo con ecuanimidad. Y estoy aquí para explicar por qué cambié mi testamento. La mano de mi madre voló a su boca. No estoy confundido, continuó. No estoy siendo presionado. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Mi padre dejó escapar un suspiro agudo, negando con la cabeza. Esto es increíble. En la pantalla, mi abuelo se inclinó ligeramente hacia adelante. He visto dinero salir de mis cuentas sin mi aprobación, dijo. Cuando pregunté al respecto, me dijeron que ya lo había aceptado. No lo había hecho. El rostro de Emily perdió todo el color. También he visto cómo mi relación con Hannah era gestionada por mí, continuó. Llamadas redirigidas, mensajes sin respuesta, visitas canceladas con la excusa de proteger mi salud. Mi pecho se oprimió. Todos los recuerdos surgieron a la vez. Los mensajes de texto ignorados. Las vacaciones a las que me dijeron que no fuera. El silencio que nunca tuvo sentido hasta ahora. Mi madre golpeó la mesa con la mano. Apaga esto, gritó. Estaba molesto. No entendía lo que estaba diciendo. Michael no se movió. En la pantalla, la voz de mi abuelo se endureció. Entiendo más de lo que creen, dijo. Y entiendo quién escucha. Hizo una pausa, luego se suavizó. Hannah escucha. Hace preguntas. Construye en lugar de tomar. Nunca me trató como una molestia. Sentí que me ardían los ojos, pero no aparté la mirada. Por eso Northshore Capital Group le pertenece a ella, dijo. Cada acción, cada cuenta, la sala estaba en silencio, excepto por el bajo zumbido del ordenador portátil. La compostura de mi madre finalmente se quebró. Esto no es justo, gritó después de todo lo que hicimos por él. El rostro de mi abuelo llenó la pantalla por última vez. Si estáis viendo esto, dijo, significa que estáis tratando de tomar lo que no os pertenece. El vídeo terminó. Nadie habló. Y por primera vez en mi vida, la verdad no susurró. Se levantó y exigió ser escuchada. La pantalla se oscureció, pero el silencio no se levantó. Presionó sobre la sala, pesado y final. Mi madre respiraba rápido ahora. Respiraciones cortas y superficiales como si estuviera tratando de escapar de lo que ya la había atrapado. Mi padre miraba el portátil en blanco, sus dedos tamborileando contra la mesa en un ritmo que ya no tenía sentido. Esto no prueba nada, dijo al fin, aunque su voz carecía de convicción. La gente dice cosas cuando está emocionada.
Michael cerró el portátil suavemente, como si le diera a mi abuelo la dignidad de una despedida adecuada. La grabación está fechada, con marca de tiempo, y acompañada de una evaluación médica que confirma la plena capacidad, dijo. Pero eso no es todo. Mi madre levantó la cabeza bruscamente. Por supuesto que no, dijo con amargura. No te detendrías en humillarnos. Esto no trata de humillación, respondió Michael. Trata de documentación. Deslizó una delgada pila de papeles sobre la mesa, extractos bancarios, registros de transferencias, registros de autorización. Solicité al tribunal una revisión forense de las cuentas conjuntas después de que su padre expresara sus preocupaciones, continuó Michael. Estos documentos muestran transferencias repetidas realizadas bajo poder notarial para gastos no relacionados con su cuidado. Emily se inclinó hacia adelante, agarrando el borde de la mesa. Ese dinero pagó cosas de la familia. Michael no la miró. Viajes de lujo, arrendamientos de vehículos, gastos de marca personal. La voz de mi madre se elevó de nuevo. Nosotros lo cuidamos. Nos sacrificamos. Y el tribunal considerará eso, dijo Michael con ecuanimidad. Pero también considerará el momento, la frecuencia y el consentimiento. Se volvió hacia mí por primera vez desde que terminó el vídeo. Hannah, tu abuelo anticipó una impugnación. Me autorizó a presentar el documento sellado inmediatamente si su intención era cuestionada. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. La respuesta de Michael fue tranquila, profesional y devastadora. El tribunal reconocerá tu control total sobre Northshore Capital Group. Si el testamento es impugnado, estos registros se harán públicos. El agarre de Emily se apretó. ¿Públicos? Michael asintió. Sí, incluyendo las transferencias, la grabación y las evaluaciones médicas. Mi madre se hundió de nuevo en su silla como si sus piernas finalmente se hubieran rendido. Por primera vez, no estaba discutiendo. No estaba ordenando. Estaba calculando. Y me di cuenta entonces de que esto ya no se trataba de amor o traición. Se trataba de pruebas. Y a las pruebas no les importa quién te crió. Solo les importa lo que se puede demostrar. No impugnaron el testamento. No oficialmente, no públicamente. Michael presentó el documento sellado la semana siguiente junto con la grabación, la autorización médica y la revisión financiera preliminar. Una vez que el papeleo salió de esa sala de conferencias y entró en el sistema judicial, la confianza en la que mis padres habían vivido durante décadas comenzó a evaporarse. Lo que siguió no fue dramático. No hubo peleas a gritos, ni enfrentamientos finales, solo consecuencias. Se nombró a un contable forense para completar la auditoría que mi abuelo había solicitado antes de morir. Línea por línea, año por año, la historia que mis padres habían controlado con tanto cuidado se tradujo en números que no mentían. Gastos justificados como necesidades familiares. Transferencias etiquetadas como temporales. Autorizaciones reclamadas pero nunca documentadas. La verdad no explotó. Se acumuló. Emily dejó de publicar en línea casi de la noche a la mañana. Los viajes desaparecieron primero, luego las colaboraciones. Las marcas que una vez la llamaban a diario se quedaron en silencio, luego distantes, luego inalcanzables. Su vida cuidadosamente curada no se derrumbó en un solo momento. Simplemente dejó de ser financiada. Mis padres vendieron la casa en 3 meses. La que tenía el césped perfecto y las fotos de las vacaciones escenificadas en los escalones de la entrada. La que a mi madre le gustaba llamar nuestro legado. Se mudaron a una casa más pequeña en silencio, lejos de la ciudad donde la gente había empezado a hacer preguntas incómodas. No me llamaron, ni para disculparse, ni para explicar, ni siquiera para discutir. Y por primera vez, su silencio no era algo que me hacían a mí. Era algo que yo elegí aceptar. Firmé los documentos finales sola. Sin testigos familiares. Solo Michael, un empleado y el peso constante de un bolígrafo en mi mano. Cuando terminé, Michael asintió una vez. No tienen ningún derecho legal sobre tus activos, dijo. Ni ahora. Ni nunca. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No alivio exactamente, sino claridad.
No me estaba alejando de mi familia. Estaba avanzando sin ellos. Me mudé al oeste 2 meses después. No para desaparecer y no para empezar de cero, sino para empezar de nuevo en mis propios términos. Seattle se sentía bien. Lo suficientemente lejos para respirar, lo suficientemente cerca para trabajar. Northshore Capital Group ya tenía una pequeña oficina allí, un puñado de personas que habían estado haciendo un trabajo real en silencio mucho antes de que mi familia supiera que la compañía existía. La primera semana, nadie me trató como una herencia. Me trataron como una responsabilidad. Había hojas de cálculo que revisar, contratos que entender, socios que querían saber si iba en serio o si solo era otro nombre en un documento. Agradecí eso. Por primera vez en mi vida, no me evaluaban por lo bien que encajaba en una imagen familiar, sino por si prestaba atención, hacía las preguntas correctas y cumplía. Y lo hice. No buscamos el brillo. Nos centramos en la estabilidad, ayudando a empresas de logística de tamaño mediano a optimizar sus operaciones, ayudando a distribuidores regionales a sobrevivir en mercados que no perdonaban errores. Recordaba la voz de mi abuelo cada vez que tomábamos una decisión. Construye algo útil, algo que dure. Creé un pequeño fondo de becas en su nombre, discretamente, sin anuncios ni comunicados de prensa. Solo oportunidades para estudiantes que me recordaban demasiado a mí misma. Curiosos, ignorados y subestimados. Emily me envió un correo electrónico una vez durante ese primer año. Sin acusaciones, sin demandas, solo unos pocos párrafos admitiendo que no sabía quién era sin la atención, sin el dinero que lo allanaba todo. No respondí de inmediato. Cuando finalmente lo hice, lo mantuve simple. Amable pero firme. No éramos enemigas, pero tampoco éramos cercanas. Todavía no. En cuanto a mis padres, se desvanecieron en la distancia y el rumor. Un estado diferente, una vida más pequeña, sin más control. Y extrañamente, eso fue suficiente porque la vida que estaba construyendo ya no requería su permiso para existir. Durante mucho tiempo, pensé que la parte más difícil de mi vida era ser ignorada. Crecer como la hija que no encajaba en el cuadro, la que no actuaba bien bajo presión ni reflejaba la imagen que mis padres querían presentar. Creía que si simplemente trabajaba más duro, me mantenía más callada o me probaba a mí misma más claramente, eventualmente me verían. Estaba equivocada. Algunas personas no te ignoran porque te falte valor. Te ignoran porque reconocer tu valor amenazaría la historia que han construido sobre sí mismos. Lo que mi abuelo me dio no fue solo una empresa o seguridad financiera. Me dio perspectiva. Me mostró que estar en silencio no significa ser impotente y que la paciencia puede ser una forma de fuerza cuando se combina con la preparación. Aprendí que la familia no se define por quién controla la mesa cuando se toman las decisiones. Se define por quién protege tu futuro cuando no estás en la habitación. También aprendí algo más difícil. No tienes que quedarte en espacios donde tu valor se debate constantemente. Se te permite irte. Se te permite construir algo nuevo con personas que no necesitan ser convencidas de que importas. Si alguna vez has sido la persona que fue descartada, subestimada o silenciosamente excluida, recuerda esto. Tu valor no desaparece solo porque alguien se niega a reconocerlo. A veces, lo más poderoso que puedes hacer no es hablar más alto. Es dar un paso adelante, tranquila, preparada y sin miedo cuando la verdad finalmente tiene espacio para salir.